ya habían ciertas tensiones. Desde el 59 triunfó la Revolución Cubana, desde el 59. Entonces tomó el poder Fidel Castro, junto con el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y otras personas. Entonces él primero se decía democrático, luego socialista, hasta que terminó en lo que hoy día conocemos como ese socialismo-comunismo. Lógicamente él viajó casi inmediatamente a Nueva York, con pues su inglés bastante latino, pronunció un discurso, y el efecto de esto fue que empezaron las tensiones con Estados Unidos. Así que todo estaba en tensiones hasta que detectaron que iban embarcaciones con misiles desde Rusia, del gobierno del primer ministro Nikita Khrushchev, para apoyar y asentarlos. De hecho, ya estaban asentados en la isla de Cuba, a escasas millas de Miami, es decir, de Estados Unidos. Cabezas de misiles balísticos con una alta capacidad de destrucción. Entonces, eso es tener un enemigo a las puertas de mi casa. Lógicamente, esto fue durante el gobierno de Kennedy. Afortunadamente, pues Kennedy y Khrushchev tuvieron una plática donde ignoraron por completo a Castro. ¿Y cuál fue el resultado de esto de la crisis de los misiles? Punto uno, hasta la fecha todavía en Estados Unidos hay gente que tiene sus búnker antibombas como producto de esta crisis. Pero ¿cuál era el problema y por qué tiene relación con lo que está pasando ahorita? Estados Unidos le dije, no me vas a poner cabezas de misiles en la puerta de mi casa. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que pidió a cambio Rusia? Ok, pero te comprometes a nunca invadir Cuba. Y encima de todo, bueno, ahí le estoy agregando un poquito más. También lo pueden buscar como el fracaso de Bahía de Cochinos, así se llama, de cochinos, de Pig Bay, en inglés, Bahía de Cochinos, una bahía donde Estados Unidos, con personal anticastrista, intentó realizar una invasión a Cuba y los destruyeron solo los castristas, pues con su ejército los destruyeron. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? A ver, ¿quién me dice qué es primero, qué significa la OTAN? ¿Quién me dice qué significa la OTAN, por favor? Buenos días, licenciado. La Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ok, solo voy a empezar adelante. En el caso de nosotros, cuando yo hago una pregunta, el primero que quiera hablar, hable. Voy a empezar a grabar, mis estimados, porque no se me va. Vamos a empezar formalmente. Ok, nuevamente muy buenos días para los que se están incorporando, estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Bienvenidos al desarrollo de una semana más, semana número 4 del curso Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos ya en la semana número 4. Como le decía a sus compañeros, una semana más y ya estamos listos para el primer examen parcial. Si bien es cierto, son importantes las preguntas que se colocan, pero no vayan a cometer el gravísimo error de circunscribirse a esas. Muchas de las cosas que platicamos acá, donde pido la participación de ustedes, lógicamente porque pueden ser sujeto de preguntas en el examen. Aquí estamos dentro de un marco, la carrera de ustedes requiere de un marco de conocimiento tanto del contexto nacional y el internacional. Por eso platicábamos en relación, hubo la participación de algunos compañeros sobre qué es la OTAN y que la OTAN, alguien que me diga así con palabras sencillas, ¿qué es la OTAN o para qué se formó? Es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ok, eso es. ¿Cuál es su función o para qué sirve?
Es defenderse Si no estoy mutuamente. mal, perdón. Sí, Adelante. entonces, es defenderse, es un grupo de países que se comprometieron a defenderse mutuamente. Eso es. Muy bien, Tomás. Es así como les digo, cuando vayamos a hablar sobre lo que son definiciones sencillas, de eso se trata, de entenderlo. Aquí lo que se trata es que entendamos. Bueno, entonces, ¿en qué le puede afectar a Rusia que en este caso Ucrania se anexe a este grupo de la OTAN? ¿En qué le afecta? Le afecta que eso le da la posibilidad, le da la posibilidad a la OTAN de colocar armamento en suelo ucraniano, es decir, a las puertas de la República Rusa. Y eso, sin lugar a dudas, no les conviene. Por eso hacía la comparación con la crisis de los misiles. La crisis de los misiles del 62, 63 fue la muerte de Kennedy, si no me estoy. Entonces, ese contexto debemos de entenderlo. Y otra cosa, debemos de ser... Ahora, ¿se dieron cuenta? ¿Hubo algún comunicado de parte del Estado de Guatemala apoyando alguna de las partes? ¿Quién me puede decir si hubo algún pronunciamiento? ¿O nos vale? Yo creo que el presidente Yamatei, ahorita yo creo que hubo una, no sé cómo llamarle, pero dijo de que iba a quitar a su representante de Guatemala de Rusia. Ok, ahora, ¿por qué creen ustedes que el Estado de Guatemala le está dando, o sea, aquí hay dos bandos y no se puede estar neutral? Bueno, sí se puede, hay algunos estados en Europa que aducen estar neutrales. En el caso de Guatemala no puede quedarse neutral. Para empezar, estamos demasiado cerca de los Estados Unidos. Nuestra economía depende demasiado de Estados Unidos. Y también les sé decir, por eso yo los invito, mis estimados, los invito. La carrera que nosotros escogimos es una carrera de pensar mucho, de tener un conocimiento, no de lo que nos dicen las redes sociales, sino que un conocimiento basado principalmente en fuentes fidedignas. ¿Cuáles pueden ser fuentes fidedignas? Mis estimados, hay que leer, pero hoy en día, pues la tecnología nos permite leer cuál es la historia, en este caso, de Rusia. Y por eso les digo, yo sé que estoy robando mucho tiempo de clase, pero es necesario que entendamos cuándo vino esa separación. Aquí, a excepción de tal vez el compañero, no sé qué edad tendrán, pero la mayoría son bastante jóvenes. Yo crecí estudiando en mi primaria y no bolas. Rusia, capital Moscú, pero después eso se convirtieron en 17 estados independientes después de la caída del muro de Berlín, cuando se destruyó la Unión Soviética. Pero antes de eso, también se dio el caso de que con el final de la Segunda Guerra Mundial se repartieron ciertos territorios. Entonces, no los pretendo aburrir, pero ustedes, o nosotros más bien dicho, estamos obligados a ver, como decía una de mis caricaturas favoritas en los 80s, a ver más allá de lo evidente. O sea, no nos podemos quedar con lo que nos enseña Estados Unidos, con lo que CNN quiere que nos enteremos. O sea, ¿por qué cuando fue la crisis de los misiles sí se ordenó de que regresaran las cabezas misilísticas? ¿Por qué? El Estado Libre de Cuba pues, tenía el derecho de hacerlo, ¿no? Pero lógicamente se veían en peligro. Entonces, en este caso, si bien es cierto, ojo, no estoy de ninguna forma apoyando la actividad sumamente violenta y cruel que está teniendo Rusia. El ejército ruso es supremamente superior al de Ucrania, muy, pero muy. Pero también les digo una cosa, no crean que los ucranianos son unos angelitos, ¿verdad? Es gente muy patriota, desde su presidente hasta el último joven, son personas muy patriotas, ya traen problemas desde hace mucho tiempo. Con esta antesala, con esta introducción, tenemos que estar al tanto de lo que está sucediendo. Tenemos que estar al tanto, tenemos que saber qué es la OTAN, para qué se formó la OTAN. Otra situación, les dejo otro chivito. ¿Qué es o qué fue el Pacto de Varsovia?
Pacto de Varsovia fue la respuesta ante que no aceptaron a Rusia en la OTAN. Les recuerdo que Rusia no fue aceptada en la OTAN. Entonces de ahí se creó el Pacto de Varsovia. Son términos que ahorita ustedes escuchan, pero no es lo mismo escucharlo o ver un flashazo en redes sociales a que nosotros estamos obligados a entender qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. Estamos obligados. Ok. Muy bien. Para hoy tenemos como objetivo de clase entender y desarrollar el término de lo político. Todavía estamos, el curso que estamos desarrollando comprende lo que es la ciencia política y lo que son las relaciones internacionales. Realmente ya había empezado con la primera parte, que es la política, pero si hubiera estado un poquito más, yo hubiera pronosticado que iba a estallar la guerra más rápido, hubiéramos empezado con las relaciones internacionales, pero esto no es un conflicto que va a terminar muy rápido. Tampoco considero desde mi humilde punto de vista que esto vaya a desatar en un conflicto a nivel global. Tampoco, no es eso la pretensión del líder ruso. Lo político, definimos, o sea, necesito que tengamos clara la diferencia. Una cosa es la ciencia política, lo que es la política, ahora nos referimos a lo que es lo político. Lo político lo entendemos como el aparato jurídico político de una sociedad, esa superestructura política del Estado, eso es lo político y comprende dos realidades superestructurales. Por un lado, lo que es la superestructura jurídica y por otro lado, la realidad política. Hoy en día no se puede, miren, de verdad, no hay día que no esté las relaciones internacionales, la política y lo jurídico dentro de las primeras planas. Es sumamente importante. No sé quién es, bueno, la mayoría, por lo que he visto, los jóvenes por lo regular no les gustan mucho las noticias y tampoco es muy sano, pero sin embargo es importante empaparse de que hoy se está judicializando la política y politizándose lo judicial. Ejemplo, las últimas capturas de exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que realmente, ¿qué es lo que sucede con esto? Que anteriormente, y les voy a poner, bueno, no es que les voy a colocar el video que tengo para procesar penales, donde es bien lamentable, triste lo que están pasando las abogadas exmiembros de la CICIG, y se toma como y realmente sí es una venganza. Y fíjense que ella, no sé si alguno de ustedes vieron la declaración de ella, pero lo que quiero exponerles es la importancia del aspecto jurídico dentro del poder. Porque ella decía, esto es una injusticia, yo me entregué y no es necesario que me coloquen los grilletes. Créanme, y por experiencia se los digo, eso de que no era necesario que se pusieran los grilletes, eso fue lo que viví con varios de mis clientes y les dije, si se está presentando, se está poniendo a disposición, sin embargo, pasaban por lo que están pasando ahorita, y ayer un personaje, pues, y publicó en redes sociales, pero cuando mi cliente lo tuvieron tanto tiempo, y le costó más de 2 meses dar su primera declaración, pues nadie decía nada. Lamentablemente se está viendo un tipo de venganza en relación a un abuso de poder que hubo en el pasado. Pero bueno, las dos realidades superestructurales, la jurídica y la realidad política. La jurídica, que está constituido por las normas destinadas a reglamentar el funcionamiento de la sociedad, ese es el estamento jurídico. Y por otro lado, la realidad política como el conjunto de aparatos institucionales que conforman el Estado. Por su lado, las normas jurídicas son elaboradas, aprobadas y vigiladas por el Estado. ¿Quién es el órgano del Estado encargado de elaborar las leyes? ¿Vamos?
¿Cuál es el órgano o poder del Estado encargado de elaborar las leyes? Judicial, si no sé mal. Adelante, con un poquito más de seguridad. Si te equivocas, te corrijo. Dale. El que ¿El dijo judicial? judicial es, Organismo judicial. no es el judicial. El judicial es el organismo encargado de hacer que se cumplan las leyes, es decir, a quienes se acuden son tribunales y juzgados. El órgano Es el es el legislativo. legislativo. En pocas palabras, el Congreso de la República a través de los diputados o congresistas. Por cierto, vamos a ver si Querubí, si fuera tan amable, me puede sacar un dato de cuántos trabajan y cuántos no trabajan, porque quiero ver si les puedo conseguir una visita virtual al Congreso de la República. Pero para ver cuántos pueden participar en esto. Si fuera tan amable, perdón que ya le estoy dando tarea, pero como se identificó como jefa de la clica, entonces abuso de eso. Entonces, la República, Guatemala se llama la República de Guatemala. ¿Por qué se llama república? Esa característica de ser república viene del latín res publica. No se refiere a ganado, se refiere a la cosa pública. Y la cosa pública, su característica es que tiene la división de poderes. De acuerdo al libro del Barón de Montesquieu, El espíritu de las leyes. Lo que quiero que quede claro esto es que hay 3 poderes o organismos del Estado. Y estas son ejecutivo, legislativo y judicial. Y el encargado de elaborar las leyes es el organismo legislativo. Esa es la parte que necesito que tengamos clara acá. Los propios funcionarios del Estado, independientemente de su rango, están obligados al cumplimiento de ¿qué? De estas leyes. Sin embargo, en países como Guatemala, a pesar de existir una amplia legislación y reglamentación, tradicionalmente no se cumple. Su alteración es constante y eso lo sabemos. Por otro lado, esto se evidenció más. Sabemos que Guatemala atravesó un conflicto armado interno, no una guerra, o algunos le denominan guerra civil. Pero de acuerdo al derecho internacional de los conflictos armados, se denomina que es un conflicto armado interno, no intervinieron otros estados, en donde sabemos que hubieron varias violaciones a los derechos humanos por ambas partes. Lógicamente una parte es la más acusada, pero les puedo asegurar que el otro no era exactamente besos ni rosas lo que disparaban sus fusiles. Pero a final de cuentas, el producto de esto es de que hoy en día pues todavía hay cierta polarización y ustedes dirán nuevamente, ¿y eso a mí qué? Por supuesto, porque lo que está viviendo hoy Guatemala, esa lucha entre izquierda y derecha, tendencias más socialistas, tendencias más capitalistas, se están viendo con las aprehensiones que se están dando con exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Ese es quien desea tener el poder. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en años anteriores, y esto se los digo, no como un chisme, no como una suposición. En los tribunales yo vi cómo realmente el poder absoluto que manejaba la comisión hizo que se cometieran muchas arbitrariedades. ¿Y quién de ustedes les gustaría que su tío, papá, tía, mamá, hermana, prima o hija, para los que ya tienen hijos grandes, pues que sean apresados porque simplemente no quieren denunciar a una persona o situaciones así? No estoy poniéndome de ningún lado, aunque lógicamente me considero apoyar a uno de los dos lados, pero sí es importante entender que el estamento político tiene 2 superestructuras, ¿se recuerdan? Lo jurídico y lo político. Esta situación se ha prolongado, o sea, ese irrespeto, aunque ya se ha minimizado la violencia política, existe en Guatemala una ola alarmante de criminalidad, secuestros, robos, asesinatos, tráfico de drogas, una gran cantidad de esto. Y otros han tomado la justicia por su propia mano, como en el caso de los linchamientos, que es una grave falta. Sabemos que, fíjense que dentro de lo que es las etapas evolutivas del derecho penal, empieza uno con la venganza privada, y la venganza privada es
es como quien dice, si me hiciste eso, yo tengo derecho a hacerte esto. Pero realmente, vamos a ver, data de hace 2 años, si mal no estoy, que se observó linchamientos acá por el Boulevard El Naranjo. Unos taxistas le prendieron fuego a un supuesto ladrón realmente y la persona caminando sumamente, o sea, y ardiendo en fuego y todavía le vertieron gasolina para que agarrara más fuego. Realmente llegar a esos extremos y creo que no debemos de deshumanizarnos de este tipo de situaciones, debemos de creer en la justicia y se los digo, puede ser lenta, puede ser tortuguesca si quieren, pero hay que utilizar estos, porque dentro de estos se llevan a veces a personas inocentes. La ausencia de castigo a los que infringen de manera grave la ley ha implantado una situación de impunidad. Esa es la impunidad, que quienes la hacen no la paguen. Ahora bien, tenemos que tener claro, mis estimados, ¿ya?, que el hecho de que se pretenda que una persona pague por un delito, sea el delito que sea, no estamos hablando de delitos deleznables, no estamos hablando de delitos de asesinatos, de aquellos que descuartizan, no estamos hablando de violación de menores de edad, no estamos hablando de ese tipo de situaciones. Pero es algo importante, y yo sé que aquí me voy un poquito más a lo jurídico. Se comete un grave error al juzgar o prejuzgar a las personas. Yo les aseguro, y lógicamente que esto se los digo solamente como ejemplo, o si quieren como broma, ¿verdad? Aquí el compañero Luis, ¿verdad? Luis es tu nombre, ¿verdad? Luis Sí, yo sí. Ahí está. ¿Qué pasa si de repente, Dios no lo quiera, pero eso es un ejemplo, que el día lunes, martes, ustedes ven que están ingresando así por el corredor de Torre de Tribunales, se aprende a joven acusado de violación? Yo les aseguro que algunos de ustedes en ese momento, bien que le vio cara de mañoso a ese Luis, ¿verdad? Pero, sí, es que ya tenía la cara de degenerado. Y todos empiezan, díganme si la gente no empieza a decir así. Y vean ustedes, alguien que tenga su constitución por ahí, por favor. Uy, no me van a decir que no tienen constitución. Eso sí es pecado conmigo. La vieja confiable, ¿verdad, Luis? Creo que entonces sí tienen razón los compañeros de lo que estaban opinando. Aquí están. Fíjense pues, vean lo que dice nuestra Constitución. Artículo 14, son 2,5 líneas. Y no se vayan a sentir mal de no entenderlo, porque les aseguro que como me cuesta que los estudiantes tanto de ciencias jurídicas como los que ya cerraron y solo están preparándose para privado, que entiendan esto. Nuestro artículo 14 dice, toda persona es inocente. Fíjense pues, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente en una sentencia debidamente ejecutoriada. Repito, toda persona es inocente. La Constitución no regula que toda persona se debe de presumir su inocencia, sino que dice, usted es inocente, como dice mucha gente de las películas. Usted es inocente hasta que no se le compruebe lo contrario. Ok, usted es inocente mientras no se le haya declarado culpable judicialmente en una sentencia, o sea, hasta la sentencia es la última etapa de un proceso penal. Y esta que ha sido debidamente ejecutoriada, ¿qué significa? Que esté firme. ¿Y qué es que esté firme? Que ya no se puede poner ninguna impugnación. Y la gente lo lincha mediáticamente desde el momento que Luis salió porque lo apresaron, porque alguien dijo que era él, y mientras tanto le destruyen su reputación. Sí me entienden esa parte, ¿verdad? Yo digo que... Adelante, Luis. Yo digo que es como en las noticias, cuando dicen presunto ladrón, lo vieron robando, pero dicen presunto ladrón porque no se ha enjuiciado y no se ha declarado culpable Vaya, por eso les digo, pero como pertenecemos al grupo que tenemos la oportunidad de estudiar y hablar, no porque tenemos lengua, sino que si es que nos vamos a meter a hablar o a opinar, esa persona, o sea, los medios de comunicación creen que con eso se quitan eso. Pues ustedes, fíjense que yo tuve el caso de un auxiliar fiscal y a él bajo
bajo el periodo de la anterior fiscal, lo fueron a prender a su oficina, siendo auxiliar fiscal, y lo exhibieron. Pasó la noche ahí y salió. Que sí, al día siguiente le declararon falta de mérito, pero yo logré ajustar 5 videos y aproximadamente 8 noticias en redes sociales de que aprenden a fiscal dando la cara. Al día, y como que a las 24 horas de eso, pues él ya estaba regresando a trabajar como si nada. ¿Y quién le reparaba su honor? ¿Quién? ¿Me entienden? Entonces, ese es un tema que debemos de manejar. Eso es decir, presunto. Y seamos realistas. Ustedes me imagino que observan los comentarios. Y así como les digo, así como, es que bien que tiene una gran cara de mañoso. Es que es de una vez que lo condenen. Seguimos. Las decisiones estatales. La legislación, las acciones de gobierno que afectan a los conglomerados sociales no son actos espontáneos y efectuados por los funcionarios públicos por sí mismos. Estas decisiones son un resultado de la interacción y de la presión social. En las relaciones de la política con el Estado se debe tomar en cuenta lo siguiente: los sectores sociales, las clases sociales para realizar sus aspiraciones fundamentales y atender la problemática inmediatamente actúan en el nivel político, es decir, utilizan al Estado por cuanto es el instrumento más eficaz para lograr estos objetivos. Por su lado, los problemas y los intereses sociales no se resuelven y realizan solo, se necesita de una decisión política, se necesita de la intermediación del Estado. No se me compliquen, no creo, su examen ya está realizado y normalmente me dicen que yo siempre digo que va a venir sencillo y resulta medio marciano, pero creo que no. Ya me he vuelto un poquito más consciente, no creo que con la edad ya se pone uno un poquito más tranquilo. Se afirma que el derecho es la voluntad de la clase dominante. ¿Se recuerdan que habíamos dicho esto? Erigida en ley. Todo Estado es una dictadura esclavista, feudal, capitalista, socialista. Debido a que determinada clase ha conquistado el poder político, predomina cierto tipo de Estado y en la vida social llega a implantarse determinado tipo de Estado. Y así se implanta determinado tipo de derecho, que es lo que quiere ahorita el presidente Putin al estar haciendo esta invasión y quiere quebrar. Cuando les digo quebrar, es quebrantar tanto la voluntad como la economía en Ucrania, que se haga lo que él diga, imponer su derecho. Y sin lugar a dudas, al pertenecer a ellos, tienen una gran cantidad de recursos económicos, los quiere para su país y los va a anexar. ¿En qué va a terminar esto? Es difícil pronosticarlo. Realmente, ojalá que se suponía que ya habíamos aprendido la lección, especialmente desde la Segunda Guerra Mundial, pero está bastante difícil. El tipo de Estado predominante como objetivo principal, producir y reproducir determinadas relaciones sociales, pero no siempre existe un paralelismo riguroso entre el poder económico y el poder político. La influencia, la semana pasada, ¿se recuerdan que veíamos la importancia que tiene de la relación de la economía principalmente con los estados y con las relaciones internacionales y con la política? Vean estas últimas 2 semanas, no sé de ustedes quiénes, bueno, yo creo que compras hacemos todos, pero se pueden dar cuenta. Uno, desde el momento que se elevó la gasolina, inmediatamente después se anotó el tema del pan. Y con eso, perdón, es que entonces, sin lugar a duda, ese nexo entre lo que es lo económico y lo político es bastante importante. Esta falta de concordancia es de mucha importancia en las épocas de la revolución social que ha caracterizado el paso del feudalismo al capitalismo y de este al socialismo. La expresión nivel o terreno de lo político es una expresión utilizada por Marta Harnecker y otros autores para señalar lo político, o sea, al objeto en torno al cual giran y se constituyen las relaciones políticas y al conjunto de estas relaciones. Ese es el ámbito de lo
político. Por otro lado, lo político es una condensación de las contradicciones de clase en la sociedad, porque es sobre todo un efecto en lo que queda expresada y sintetizada la reproducción de esas contradicciones, o sea, la clase o clases que utiliza el Estado y el derecho como medios de lucha política para conservar su dominación, y las clases que se oponen a esa dominación y son objeto de ella. Les quiero pedir, ustedes me quieren pedir el chivo para que les vaya bien en ese examen. Punto uno. Más allá de leer, estudien y analicen las diapositivas. Han tenido acceso a todas. Y por lo que veo, no todos los catedráticos mandan las diapositivas, ¿o sí? No, ¿verdad? No. Vale. Pero no las vaya a quitar. Ya las quité. No. No, hombre, son mentiras. No. Ustedes, dentro de las ventajas que tienen es que yo sigo siendo estudiante. Entonces yo padezco las mismas situaciones que padecen ustedes. Entonces no me gusta me gusta que me den las diapositivas, y por cierto a mí no me las dan, ¿no? Entonces, mis estimados, analicen, y yo veo que algunos hacen sus anotaciones muy inteligentemente de observaciones que hago, porque ese tipo de preguntas pues las voy a hacer. Aquí se trata de que analicemos, ¿no? Como les digo, siempre es necesario hacer las clásicas preguntas directas, ¿verdad? O sea, no pueden estar ustedes en esta clase y no saber qué es la política, qué son las relaciones internacionales, o sea, no pueden saber. Estamos hablando de lo político, ¿qué es lo político? ¿Cómo lo expresamos? No se puede dejar de colocar esto, pero también hemos platicado de otro tipo de situaciones, ¿ya? Que nos debe de ayudar es parte de ese acervo cultural que debemos de tener. Aparte de temas pero bien claros sobre la lectura del Príncipe. Vienen desde el primer día, les dije que desde el primer examen parcial les van a venir preguntas sobre el libro del Príncipe. Aquellos que han leído, ojo, y entendido, una cosa es leer y otra cosa es entender, las van a poder contestar. Si esperan en el momento del examen ponerse a googlear el libro, no es mucho lo bueno que van a hacer. Tenemos por otro lado, aquí tenemos lo que son el objeto de estudio de la ciencia política, las relaciones con la política. Se dan cuenta, aquí tenemos con la economía, con las clases sociales y con el Estado. Antes de proyectar lo último, quiero pasarles el video de hoy, aprovechando que ya están todos. Déjenme ver dónde tengo el videito. Aquí estamos. Bueno, pongamos atención a este cable en los últimos minutos. Bueno, la OTAN es una organización internacional donde los países de Europa y América del Norte tienen una alianza política y militar con el propósito de tratar asuntos sobre la seguridad común, para así tomar las medidas más beneficiosas para todos los países que integran. Cabe destacar que se trata de un acuerdo de cooperación entre países, no aplica en ningún caso a la cesión de la soberanía o gobierno de algunos de sus miembros. La base principal de la OTAN está en Bruselas y el comando militar está en Mons, Bélgica. Allí se encuentran los representantes permanentes de cada país desempeñando diversas funciones, entre ellas estudiar y analizar los problemas político, nuclear, económico y de infraestructura. Haremos sobre los objetivos que tiene la OTAN. Bien, los objetivos de la OTAN son garantizar la libertad y la seguridad en las zonas transatlánticas entre Europa y Norteamérica. Esto implica la consulta y la cooperación en el campo de la defensa y seguridad de sus países miembros y la realización en el conjunto de operaciones multinacionales de gestión de crisis. Sus principales tareas se resumen en tres aspectos: defensa colectiva, manejo de crisis y seguridad cooperativa. En este sentido, los países de la OTAN
comparten los recursos armamentísticos, reforzando así el poderío militar de sus integrantes. Continuamos con los miembros de la OTAN. Bien, entre los países miembros se encuentran los siguientes: Albania, Alemania, Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Canadá, República Checa, Croacia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Dinamarca, Grecia, Francia, Islandia, Italia, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Alemania, Bélgica y cabe destacar, el Consejo Atlántico es quien determina el nuevo estado que puede ingresar. Entre los países aspirantes a formar parte del tratado está Georgia. Seguimos hablando sobre las características de esta OTAN. Bien. Fue motivada por las preocupaciones de las potencias occidentales ante la expansión del área de influencia mundial de la Unión Soviética. La ONU, organismo creado para mediar entre los países, no podía servir a sus propósitos, ya que la Unión Soviética participaba de dicho evento. Por eso se buscó crear un organismo que permitiera ampliar los tratados de reciprocidad militar de la Unión Europea Occidental. Así la OTAN fue creada oficialmente con la firma del Tratado de Washington el 4 de abril de 1940. Desde su fundación empezaron a sumarse diversas naciones occidentales, dando el amparo de las potencias occidentales. Incluso la Unión Soviética propuso adherirse a la OTAN con el objetivo de mantener la paz en Europa, pero fue rechazado por los países miembros. La consecuencia fue la creación del Pacto de Varsovia. Otros países, como Francia, se retiraron alegando un favoritismo soterrado o muy marcado entre los Estados Unidos y el Reino Unido, que los ubicaba como los jefes de la organización. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que realmente les sea de utilidad y como siempre les decimos. Ok, mis estimados. Pues como pudimos observar ahí, vimos cuál es el objetivo de la OTAN, por qué le afecta esto, y en este caso a Rusia, y algunas de sus funciones, dónde está ubicada. Tenemos las preguntas que saben que quedan acá, y de esta forma, bueno, antes de finalizar, dejo abierto para observaciones. Estamos terminando la semana 4. Algunos yo creo que hasta ahorita están entendiendo que ya están en la universidad, y algunos como que no muy lo creían, ¿verdad? Lo ven como una continuación del instituto o del cole, pero no, ya estamos en la universidad. Entonces, hay observaciones en relación a la clase. Ustedes saben que normalmente es mañana en la mañana, porque ahorita sigo dando clases toda la tarde, y hasta mañana por la mañana estoy subiendo, o hoy en la noche, el contenido. Repásenlo, por favor, la intención de esto. Miren, pues, aquí hay dos intenciones. Ustedes no van a poder hacer algo productivo con su carrera solo amasando conocimientos. Ustedes van a lograr hacerlo con su carrera como el producto de lo que ustedes puedan hacer con esa cantidad de herramientas y conocimientos que la universidad le está dando. Entonces, de esta forma es la importancia de adquirir múltiples conocimientos. De esto es importante de que ustedes lleguen algún día y les hablen de acuerdo a las máximas de Maquiavelo,